Buenas noches, hermanos. Saludo a todos. Hoy es viernes 29 de mayo del año 2020. Estamos en la capilla de la Primera Iglesia Bautista de Balboa con nuestro acostumbrado estudio bíblico de los viernes y nuestro tiempo de oración. Y estamos estudiando la carta de Pablo a los Efesios. Estamos en el capítulo 2. Y seguimos en el verso 16 que no logramos terminar el viernes pasado y esperamos pues a ver si podemos terminar esta noche hasta el verso 22. Esperando que todos se encuentren bien, estén en sus hogares con su familia, los que ya están trabajando o todavía siguen haciendo teletrabajo, pues que el Señor me lo bendiga a todos. Y siempre animándolo a que tengamos paciencia, que toda esta situación del mundo está en manos del Señor y que podemos estar confiados en el cuidado y protección de nuestro Señor y que aprovechemos este tiempo, como siempre lo exhorto a que podamos reflexionar sobre nuestra vida espiritual, nuestra relación con Dios, nuestro compromiso con la extensión del Evangelio, nuestras familias, matrimonios. Es un tiempo extraordinario para poder meditar y reflexionar y examinarnos a nosotros mismos. Esta noche seguimos entonces, como le decía, con el capítulo 2, verso 16 en adelante, y hemos titulado esta parte del estudio El retrato de la nueva sociedad de Dios o lo que hemos llegado a ser, capítulo 2, versos 16 al 22 de la carta del apóstol Pablo a los Efesios. Oremos. Padre Santo, en el nombre de Cristo Jesús, te damos gracias, Señor, por esta semana que ya está entrando en sus últimas horas. Ya vemos, Señor, en Panamá más movimientos de personas saliendo a trabajar, más tráficos. Te rogamos, Señor, que nos guardes como nación, que tenga misericordia de nosotros, no porque seamos una nación buena o ejemplar, sino todo lo contrario. Reconocemos que como país, como familia y como personas hemos fallado una y otra vez. Y, Señor, hemos pecado delante de ti. Están nuestros pecados. Te pedimos perdón, Señor, que nos mire con misericordia y gracia a cada uno de los panameños, cada familia y a esta iglesia, Señor, la Primera Iglesia Bautista de Balboa. Oramos por los hermanos en los diferentes países que también están siendo afectados por esta crisis o pandemia del coronavirus, Señor. Escuchamos noticias desgarradoras y como hemos estado mencionándolo, Padre, a veces estamos confundidos con tantas noticias y con tantas contradicciones en los planteamientos que nos hacen nuestras autoridades, pero cuando sucede esto, Señor, nos enfocamos en ti, miramos la cruz de Cristo y en tu palabra, Señor, encontramos consuelo, certeza, firmeza y tu Espíritu Santo nos da templanza. Padre, gracias por todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, hermanos, revisando un poquito en el verso 16 del capítulo 2 de la carta de Pablo a los Efesios, Pablo está examinando todavía el tema de la reconciliación de judíos y gentiles con Dios, como lo hemos mencionado el viernes pasado. Después de la abolición de la ley divisoria y de la creación de una sola humanidad, vino la reconciliación con Dios de las dos partes de la antigua humanidad. Dice el verso 16, para reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo mediante la cruz por la que dio muerte a la enemistad. La enemistad aquí es claramente entre Dios y el hombre, así como en el versículo 14 era principalmente entre judíos y gentiles, y así como la hostilidad era mutua en el caso de judíos y gentiles, también necesitamos reconocer cierto grado de reciprocidad en la hostilidad entre el hombre y Dios. No es solo que nuestra actitud hacia Él ha sido de rebeldía,
sino que también su ira pesa sobre nosotros a causa de nuestros pecados, como lo dice el verso 3. Y solo mediante la cruz se ha terminado ambas hostilidades, porque cuando Cristo llevó nuestro pecado y juicio sobre la cruz, Dios dejó de lado su propia ira y nosotros, viendo su gran amor, también dejamos de lado la nuestra. Por lo tanto, Cristo literalmente mató la enemistad. Cristo fue muerto, como comenta Mirta Robinson, pero su muerte también mató, y una vez que la hostilidad en ambas direcciones fue definitivamente anulada, el resultado fue la reconciliación. Por eso que también al mensaje del Evangelio le decimos el mensaje de la reconciliación, de la paz entre Dios y nosotros los hombres. Esto es pues lo que Cristo logró en la cruz. Primero, abolió la ley, sus reglamentaciones ceremoniales y la condenación moral como instrumento divisorio que separa a los hombres de Dios y a los judíos de los gentiles. En segundo lugar, creó una nueva y sola humanidad de estas dos profundas divisiones primitivas, haciendo paz entre ellas. Y en tercer lugar, reconcilió a esta nueva humanidad con Dios a matar a través de la cruz toda enemistad. Cristo crucificado hizo posible que llegara a la existencia nada menos que una raza humana nueva y unida, unida en sí mismo y unida con su Creador. Esto no significa que toda la raza humana esté ahora unida y reconciliada. No estamos diciendo eso, amado hermano. Sabemos que por la observación y la experiencia que no es así. Tampoco Pablo lo afirma en esta carta. Hay otro paso más en la obra de Cristo que él continúa mencionando. Es que Cristo vino y proclamó paz, como lo dice el verso 17. Ya se nos ha dicho que Cristo es nuestra paz, en el verso 14, y que creó una humanidad nueva al hacer la paz, el verso 15. Pero ahora él proclamó paz, dando a publicidad lo que había logrado a través de la cruz. Primero lo hizo y luego lo anunció. Y debido a que se logró, fue en la cruz, y por lógica, el anuncio debe venir a continuación de lo que se había logrado. Esta predicación no puede referirse a su ministerio público, sino más bien a sus aspiraciones posteriores a la resurrección. En ellas, la primera palabra que dijo a los apóstoles fue: la paz sea con ustedes. También se refiere a la proclamación al mundo del Evangelio de la paz por medio de los apóstoles y de las siguientes generaciones de cristianos. Jesucristo aún está predicando la paz en el mundo de hoy a través de los labios de sus seguidores, porque es realmente un hecho maravilloso que cada vez que proclamamos la paz es Cristo quien lo hace a través de nosotros. Por eso, amados hermanos, en Baroa no podemos, bajo ninguna circunstancia que se esté viviendo, dejar de anunciar y proclamar el evangelio de la paz, el evangelio de la reconciliación, a través de los medios que el Señor nos dé, de los medios que dispongamos, pero hay que proclamar el evangelio. Hágalo usted ahora durante este tiempo que está en su hogar, hágalo con sus seres queridos en el hogar. Pero no podemos dejar de anunciar este hermoso y maravilloso mensaje, este poderoso mensaje de la reconciliación y de la paz que hemos ganado con Jesucristo. Aunque la reconciliación es un hecho, el tener acceso alude a la relación continua a la que aquella nos lleva, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Mediante la fe tenemos esa paz, como dice también Pablo en el libro de Romanos.
También por medio de él y mediante la fe tenemos acceso. Prosagoge nos recuerda la escena en una corte oriental donde a los súbditos se le concede una audiencia con el rey o emperador. Prosagoge en griego es acceso. Ahora tenemos acceso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Permanece algo del matiz de esta palabra, pero cambia el énfasis porque nuestro acceso no es a un rey, sino a un padre ante el cual tenemos seguridad, tenemos acceso con toda confianza. Como lo dice Pablo en el capítulo 3, verso 12 en la Reina Valera revisada. Y en el gozo de este acceso inmediato a Dios encontramos que no tenemos dificultad de práctica con el ministerio de la Trinidad eterna, porque nuestro acceso es por medio de Él, el Hijo que hizo la paz y la predicó, el Padre por un mismo Espíritu, y el Espíritu que regenera y sella y mora en su pueblo, que da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, que nos ayuda a nuestras debilidades y nos enseña a orar, y que nos une cuando oramos, porque somos ambos, judíos y gentiles, quienes como miembros de la nueva sociedad de Dios ahora se acercan al Padre a través de la oración por los méritos de Cristo y por la regeneración del Espíritu Santo en nuestros corazones. El Evangelio es completo. Por lo tanto, el logro más alto y más completo de Cristo, el pacificador, es el acceso trinitario del pueblo de Dios en el que a través de él y por un mismo espíritu llegamos confiadamente a nuestro Padre. Por lo tanto, estas son las palabras con que Pablo comienza su resumen. Ya ha explicado paso a paso lo que Cristo ha hecho para acercar a Dios y a su pueblo, aquellos del mundo gentil que estaban lejos. Cristo abolió la ley de los mandamientos, creó una sola humanidad nueva en lugar de las dos, reconcilió a ambos con Dios y predicó la paz a los que estaban lejos y a los que estaban cerca. Por lo tanto, ¿cuál es el resultado del logro de Cristo y de su predicación de paz? Es este: ustedes, gentiles, ya no son lo que eran, extraños ni extranjeros, fuera de su tierra, visitantes sin derechos legales. Por el contrario, su condición ha cambiado dramáticamente. Ahora pertenecen de una manera como nunca lo habían hecho antes. Antes eran refugiados, ahora finalmente tienen un hogar. A fin de indicar la riqueza de este cambio, Pablo nos sigue enseñando, nos habla de los nuevos privilegios en Cristo. Pablo recurre a tres modelos de la iglesia que están desarrollados en muchos otros pasajes de las Escrituras. Presenta a la nueva comunidad judío-gentil como el reino de Dios, la familia de Dios y el templo de Dios. De acuerdo con el versículo 12, los gentiles carecían de Estado y eran extranjeros sin derecho y alejados de la ciudadanía politeía de Israel. Pero ahora les dice, son conciudadanos, subpolitai, de los santos, que aquí parece significar el pueblo judío, los santos o nación santa. Apenas unos pocos años antes, Pablo había usado la palabra politeía para referirse a la ciudadanía de Roma. En la conversación con el tribuno en Jerusalén, ahora escribe de otra ciudadanía, aunque no desarrolla la metáfora, parece estar aludiendo a la ciudadanía del reino de Dios. Este reino no es una jurisdicción territorial, ni siquiera una estructura espiritual. El reino de Dios, amados hermanos, en Balboa, es Dios mismo, gobernando a su pueblo y derramando sobre ellos todos los privilegios y responsabilidades que el gobierno comprende. A esta nueva comunidad internacional regida por Dios, que había reemplazado la teocracia nacional del Antiguo Testamento, pertenecían por igual judíos y gentiles. Pablo escribe
Mientras el imperio romano está en el cenit de su esplendor, aún no ha aparecido señales de su futura declinación, menos aún de su caída. Sin embargo, el apóstol ve otro reino, ni judío ni romano, un reino que reúne a todas las naciones, un reino interracial, como algo más espléndido, más duradero que cualquier otro imperio terrenal. Y Pablo se regocija en su ciudadanía de ese reino, más que en su ciudadanía romana. Los ciudadanos del reino de Dios son libres y están seguros. Las palabras no son ni extraños ni extranjeros, sino conciudadanos. Subrayan el contraste entre la vida desarraigada fuera de Cristo y la estabilidad de ser parte de la nueva sociedad de Dios ahora, hermano. Ya no dependemos de un pasaporte, sino que realmente tenemos nuestro certificado de nacimiento y realmente, hermano, realmente le pertenecemos a Él, la familia de Dios. La metáfora cambia y se hace más íntima. Y dice Pablo, miembros de la familia de Dios. Un reino es una cosa, una familia es otra. Y en Cristo, judíos y gentiles, dice Pablo, se descubren a sí mismos siendo más que conciudadanos bajo su gobierno. Son todos hijos de una sola familia. Pablo ha escrito en el versículo anterior acerca de los nuevos accesos y privilegios al Padre que judíos y gentiles disfrutan en Cristo. Ahora en el verso 18, al comienzo de la carta, ha comentado las bendiciones de ser adoptados en la familia, como lo mencionamos en el capítulo 1, verso 5. Pronto tendrá algo más que decir acerca de la paternidad arquetipa de Dios. Lo vamos a ver en el capítulo 3, verso 14 al 15. Acerca del Dios y Padre de todos. Y también lo vamos a ver en el capítulo 4, verso 6. Pero aquí, hermano, en estos versos del capítulo 2, su énfasis parece estar menos en la paternidad de Dios y más en la hermandad a la cual, por encima de las barreras raciales, llegan los hijos del Padre, hermanos. Expresión que incluye hermanos y hermanas. Es la palabra más común para designar a los cristianos en el Nuevo Testamento. Expresa una relación estrecha de afecto, cuidado y ayuda. La palabra Filadelfia, amor fraternal, siempre debería ser la característica especial de la nueva sociedad de Dios. Y nuestra oración continuamente es que se sienta esa fraternidad, esa Filadelfia, ese amor fraternal entre todos los miembros de la primera iglesia bautista de Balboa, hombres y mujeres, y aún con nuestras visitas y los que el Señor va trayendo, que puedan ver en nosotros ese amor fraternal, la familia de Dios, que también somos el templo de Dios, como lo dice ahora en los versos 20 al 22. Pablo llega ahora a un tercer cuadro. Esencialmente la iglesia es una comunidad de gente. Sin embargo, puede compararse en cierto aspecto con un edificio y especialmente con un templo. El templo de Jerusalén, primero el de Salomón, luego el de Zorobabel y finalmente el de Herodes. Había sido durante miles de años el centro de identidad de Israel como pueblo de Dios. Ahora había un pueblo nuevo. Habría también un templo nuevo, como lo había predicho Jesús. El pueblo nuevo no era una nación nueva, sino una humanidad nueva, internacional y mundial. Por lo tanto, no sería apropiado un centro geográficamente localizado. ¿Cuál entonces podría ser ese templo, su lugar de unión? Aquí en los versículos 20 y 22, Pablo elabora su visión del nuevo templo con mayor detalle que en cualquier otro lugar. Requiere pues un estudio cuidadoso. A medida que se desarrolla su imagen, se refiere al fundamento, a la piedra del ángulo del edificio, a la estructura como un todo y a sus piedras individuales, a su cohesión y crecimiento,
a su función actual y al menos implícitamente a su destino futuro. Primero, amados hermanos, el fundamento. Nada es más importante para cualquier edificio que un fundamento sólido y estable. Y la conocida parábola de Jesús sobre los dos constructores de casa, con la que concluyó su sermón del monte, enseñó la necesidad de una roca. Sobre una roca está edificada la iglesia. Pablo responde sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús mismo la piedra angular. Verso 20. Ya que tanto apóstoles como profetas tenían un rol de enseñanza, parece claro que lo que constituye el fundamento de la iglesia no es ni la persona ni su cargo, sino las instrucciones. Más aún, debemos pensar en ello como maestros inspirados, órganos de revelación divina, portadores de autoridad divina. La palabra apóstoles aquí no puede ser un término genérico para misioneros o fundadores de iglesia u obispo u otros líderes eclesiásticos. A lo que se hace referencia aquí es el grupo pequeño especial que Jesús eligió, llamado y autorizado para enseñar en su nombre, y que fueron testigos oculares de su resurrección. Ese grupo estaba formado por los 12, más Pablo y Santiago, quizá uno o dos más. Lo que ellos enseñaban, esperaban que la iglesia lo creyera y también lo preservara. Esperaban que aquellos que gobernaban la iglesia obedecieran esa instrucción. La palabra profeta también indica maestros inspirados a quienes la palabra de Dios le había llegado y quienes transmitían dicha palabra finalmente. La combinación, amados hermanos, entre apóstoles y profeta podría reunir el Antiguo Testamento, profetas, y el Nuevo Testamento, apóstoles, como la base de la enseñanza de la iglesia. Pero el orden inverso de la palabra, no profetas y apóstoles, sino apóstoles y profetas, sugiere, amados hermanos, que probablemente se quiere indicar aquí a los profetas del Nuevo Testamento. Si es así, su unión con los apóstoles como el fundamento de la iglesia es significativa. La referencia debe ser un pequeño grupo de maestros inspirados, asociados con los apóstoles, quienes juntos con ellos daban testimonio de Cristo y cuya enseñanza derivaba de la revelación y del carácter fundacional. En términos prácticos, amados hermanos, significa que la iglesia está construida sobre los escritos del Nuevo Testamento. No estamos diciendo que el Antiguo Testamento no tiene vigencia, por favor, no me malinterprete, la Biblia es un todo, Antiguo y Nuevo Testamento. Ellos son los documentos de la fundación de la iglesia, las cartas, todo el Nuevo Testamento. Y así como un fundamento no puede ser falsificado una vez que se ha colocado y se ha construido la estructura sobre él, tampoco el fundamento neotestamentario de la iglesia puede ser violado ni cambiado por agregados, sustracciones o modificaciones de maestros o incisos o adendas, que en la actualidad se designan a sí mismos como quienes en la actualidad, se designan a sí mismos como apóstoles o profetas, no lo son. La iglesia se mantiene o cae según su dependencia leal a las verdades fundamentales que Dios reveló a sus apóstoles y profetas y que ahora están preservadas en el Nuevo Testamento. Amado hermano, lo digo y lo repito varias veces porque no puedo dejar de hacerlo, hermano. No hay profetas y no hay apóstoles en este tiempo como profetas del Antiguo Testamento o como los apóstoles a quien Jesucristo llamó. Está la iglesia y están sí las enseñanzas de los apóstoles. Su autoridad está vigente, pero está vigente en las Escrituras y toda la iglesia se somete a esa autoridad. Pero cuando se levantan hombres en estos tiempos atribuyéndose el don o el llamado a profetas o apóstoles,
usted puede fácilmente tener la seguridad de que está frente a falsos maestros. La piedra angular también es de importancia crucial para un edificio. Es en sí misma la parte fundamental e indispensable para él. Ayuda a mantener el edificio en pie y también lo ubica y mantiene en línea. El templo de Jerusalén tiene piedras de ángulos macizas. Armita Robinson menciona un bloque de piedra antiguo excavado en la pared del sur del templo que medía, hermanos, alrededor de 12 metros de largo. La piedra angular del nuevo templo es Cristo Jesús, el mismo Señor. En otra parte también aparece como la piedra fundamental, pero aquí Pablo tiene en mente especialmente la función de Jesucristo de mantener unido el templo que comienza a crecer, porque Él es la piedra angular. En el todo, el edificio bien armado se va levantando. Verso 21. La unidad y el crecimiento de la iglesia van unidos. Y Jesucristo es el secreto de ambos, ya que el concepto en Cristo habla de una unión orgánica. Las metáforas más naturales para ilustrarlo son metáforas orgánicas, como las ramas en la vid y los miembros en el cuerpo. Aquí el concepto se transfiere al trabajo de la construcción. Así como un edificio depende tanto para su cohesión como para su desarrollo, de estar asentado firmemente sobre la piedra del ángulo, así también Cristo. La piedra del ángulo es indispensable para la unidad y el crecimiento de la iglesia. Al menos que esté constante y firmemente relacionado con Cristo, hermano mío, la unidad de la iglesia se desintegra y su crecimiento se detiene y se desvía. Ahora Pablo va de la estructura completa del templo a sus piedras individuales. En ambos casos es indispensable la unión con Cristo, la piedra angular. En él todo el edificio bien armado se va levantando. En él también ustedes son edificados juntamente. Verso 22. El apóstol Pedro, que también desarrolla la imagen de la iglesia como un edificio, describe a los miembros individuales como piedras vivas, con las cuales se está edificando una casa espiritual. Aquí dice Pablo, las piedras adicionales que se edifican en las estructuras son ustedes, hermanos, con la cual quiere significar a sus lectores gentiles, el templo de Jerusalén era un edificio exclusivamente para judíos, según hemos visto, al cual los gentiles tenían prohibido el acceso. Pero ahora los gentiles no solamente son admitidos, sino que son ellos mismos parte constituyente del templo de Dios. Y debido a que una de las funciones de la piedra angular era mantener dos paredes unidas, puede ser que Pablo esté usando esta imagen para presentar a Cristo como la clave de la solidaridad judeo y gentile. Pregunto, ¿cuál es la finalidad del nuevo templo? Bueno, en principio tenía el mismo propósito que el otro, es decir, ser la morada de Dios, verso 22. Por supuesto que los israelitas espirituales sabían que Dios no habitaba en templos hechos por hombres y que el universo completo era incapaz de contener su ser infinito. Sin embargo, Él prometió manifestar su gloria, lo que conocemos como el Shekinah, en el santuario anterior del templo, a fin de simbolizar la verdad de que su morada estaba entre su pueblo. Pero el nuevo templo no es un edificio material, ni un altar nacional, ni tiene un sitio localizable. Es un edificio espiritual, la familia de Dios y una comunidad internacional que reúne a tanto gentiles como a judíos. Y esta comunidad está diseminada por todo el mundo. Donde quiera que se encuentren los hijos de Dios, allí mora Dios. Él no está atado a edificios sagrados, sino a gente santa,
su propia sociedad nueva. Se ha dado a ellos en un pacto solemne. Viven ellos individualmente y como comunidad. ¿Qué es lo que ha reemplazado entonces la gloria, el Shekinah en el templo, como símbolo de la presencia de Dios y medio de su manifestación? Pablo aquí responde a esta pregunta. La iglesia es tanto un templo santo en el Señor, como lo dice en el Nuevo Testamento, como la morada de Dios por su Espíritu, como lo leemos aquí en el verso 22. Una vez más, la Santa Trinidad reclama nuestra atención, amados hermanos, porque Dios mora en su pueblo como en su templo, en el Señor y por su Espíritu, o a través de su Hijo, pero en el Espíritu. Mientras Pablo estaba dictando esta carta allá en Éfeso, el magnífico templo de Artemisa, hecho de mármol o Diana para algunos de los efesios, grandes Artemisa de los efesios, y una de las 7 maravillas del mundo antiguo, y cuyo altar interior había una estatua de la diosa. Al mismo tiempo, en Jerusalén estaba el templo judío construido por Herodes el Grande, y que levantaba barricadas contra los gentiles y en ese momento también contra Dios. Había albergado la gloria del Shekinah en su santuario interior durante siglos, pero no recibió su gloria tal como fue revelada en el Mesías. 2 templos, amados hermanos, uno pagano y otro judío, cada uno designado por sus devotos como residencia de Dios, pero ambos vacíos del Dios viviente, porque ahora hay un templo nuevo, morada de Dios por su Espíritu. Es una nueva sociedad, su pueblo, redimido, disperso por todo el mundo, habitado. Ellos son su hogar en la tierra. Serán también su hogar en el cielo, porque el edificio no está completo aún. Se va levantando para llegar a ser un templo santo en el Señor. Solo después de la creación de un cielo nuevo y una tierra nueva, declarará la voz desde el trono con concluyente énfasis. Aquí entre los seres humanos, dirá el Señor, está la morada de Dios. Amados hermanos de la primera iglesia bautista de Balboa y quienes me escuchan, permítame llegar a esta conclusión del capítulo 2. Es maravilloso volver atrás y recorrer la secuencia de la enseñanza del apóstol. Pinta en una gran tela con pinceles audaces. Le recuerda a sus lectores gentiles que antes estaban alienados de Dios y de su pueblo, pero que Cristo murió para reconciliarlos con ambos. Así que ya no son los antiguos alienados, sino el reino sobre el cual Dios gobierna, la familia a la cual ama y el templo en el que mora. Mas simplemente aún estaban alienados, ellos ahora han sido reconciliados y Cristo lo ha traído a casa. Amado hermano de Balboa, Cristo te trajo a la casa del Padre. Ya no eres un huérfano. Ya no andas sin rumbo, sin propósito ni destino. Cristo no solamente te salvó de la condenación eterna, Cristo también te ha traído a la casa del Padre, porque eres parte de la familia de Dios. Será difícil exagerar la grandiosidad de esta visión. La nueva sociedad que Dios ha hecho es nada menos que una creación nueva, una raza nueva, una humanidad nueva, cuya característica ya no es la alienación, sino la reconciliación. Ya no la división y la hostilidad, sino la paz y la unidad. Esta nueva sociedad es la que Dios gobierna y ama y en la cual vive. Él vive entre nosotros. Esta es la visión. Pero cuando nos volvemos del ideal retratado en la Escritura a las realidades concretas experimentadas en la iglesia de hoy, vemos una historia muy diferente y trágica. Porque en la misma iglesia a menudo hay alienación, desunión y desacuerdo. Y los cristianos erigen nuevos muros en lugar de los viejos que Cristo demolió. Barreras de color o racismo, nacionalismo o tribalismo o animosidades personales
engendrada por el orgullo, prejuicio, celo, la falta del espíritu de perdón, o un sistema social de casta o de clases, o un clericalismo que se separa del pueblo, separa al clero del laicado como si fueran seres humanos distintos, o un espíritu denominacional que transforma a la iglesia en sectas y contradice la unidad y la universalidad o la catolicidad de la iglesia de Cristo. Eso es lo que vemos a veces en el presente. Estas situaciones son doblemente ofensivas. En primer lugar, son una ofensa hacia Jesucristo. ¿Cómo, amados hermanos en Balboa, nos atrevemos a levantar paredes de separación en la única y nueva comunidad en la que Él ya destruyó esas paredes? Por supuesto que estas están en la barrera del idioma y se entiende, o de la cultura en el mundo exterior. Y por supuesto que los nuevos convertidos se sienten más cómodos entre los que son como ellos, entre los que hablan, se visten, comen y beben como se comportan ellos mismos. Pero perpetuar deliberadamente esta barrera en la iglesia y aún tolerarla sin tomar parte activa para vencerla, a fin de demostrar la unidad suprema de la nueva sociedad de Dios, es ponernos en contra de la obra reconciliadora de Cristo y aún tratar, hermanos míos, de deshacerla. Lo que ofende a Cristo nos ofende también, aunque de un modo diferente al mundo. El mundo nos pone tropiezo para que el mundo pueda creer. Nosotros mismos le ponemos tropiezo al mundo para que el mundo pueda creer en Jesús. Dios intenta que su pueblo sea un modelo visible del evangelio para demostrar ante los ojos de la gente la buena nueva de la reconciliación. Amados hermanos, pero ¿para qué sirven las campañas de evangelización si no producen una iglesia que viva el evangelio? Resulta sencillamente imposible, si uno no tiene una pizca de integridad cristiana, continuar proclamando que Jesús, por su cruz, abolió las antiguas divisiones y creó una nueva humanidad de amor, y al mismo tiempo contradecir nuestro mensaje porque aceptamos la existencia de barreras, como ya mencioné, raciales, sociales, económicas y de otra índole, dentro de la comunidad de la iglesia. No digo que una iglesia debe ser perfecta antes de predicar el evangelio, pero digo que no puede predicarlo mientras toleres estas imperfecciones. Necesitamos, amados hermanos, tomar conciencia de las fallas de nuestra iglesia en Balboa, sentir que ellas son una ofensa a Cristo y al mundo, llorar por la distancia entre lo que la iglesia dice y sus caminos, arrepentirnos de nuestra facilidad para excusarnos y aprobar nuestros fracasos y proponernos hacer algo al respecto. Me pregunto si hay otra cosa que sea más urgente hoy, por el honor de Cristo y por la extensión del evangelio, que la iglesia sea lo que debe ser y que se la vea así, como lo que ya es por el propósito de Dios y la obra de Cristo, una única humanidad nueva, un modelo de comunidad humana, una familia de hermanos y hermanas reconciliados que aman a su Padre y que se aman unos a los otros. La morada se vuelve visible de Dios por su Espíritu. Amados hermanos, en la primera iglesia bautista de Balboa, solo entonces el mundo creerá que Cristo es el pacificador. Solo entonces Dios recibirá la gloria debida a su nombre. Oremos. Amado Dios y Padre Celestial, ayúdanos en Balboa, Señor. Perdona nuestros pecados que están siempre delante de nosotros. Ayúdanos y enséñanos, Señor, a ser tu iglesia, conforme al modelo que nos dejaste en tu palabra. Que traigamos gloria a tu nombre y no vergüenza. Solo no podemos, Señor. Necesitamos de tu guía. Necesitamos de tu palabra. Necesitamos de tu Espíritu Santo guiándonos a toda verdad. Ayúdanos, Señor, te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén.